Escuchas Jania Nobel a las 5. Programa de análisis y fondo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, le damos la vuelta al mundo. En Francia está la gente enojada. Sindicatos franceses se organizan de nueva cuenta para manifestarse a poco más de 2 meses contra esta reforma de pensiones. Es la primera tras su polémica adopción por decreto defendida por el propio presidente Emmanuel Macron de cambiar la edad para jubilarse y recibir su pensión. Prevén ya pues una movilización fuerte de manifestantes convocada por todo el país. Entre 600,000 y 800,000 personas piensan que podrían salir a las calles. Hay probablemente presencia de grupos radicales, los chalecos amarillos. Bueno, en particular en París van a desplegar a 12,000 agentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es una reforma necesaria? ¿Es una reforma impopular? ¿Es algo que se necesitaba para ajustar las finanzas de aquel país? ¿Es algo que se pueda replicar en el mundo? ¿Cómo lo ves? Platicamos con nuestra analista, politóloga y periodista Gabriela Vargas. Gaby, te saludo con gusto. Buena tarde. Buena tarde, Jania. Muchísimas gracias. Pues empezaría por lo primero que preguntas. ¿Es una medida impopular? Pues vaya que lo es, Jania. O sea, en tiempos de populismo yo te diría que a nadie le agrada que venga una reforma que de alguna manera impacta derechos conseguidos. Eso es cierto. Históricamente Francia tiene una protección laboral de los más altos estándares que tengamos en el mundo, pero también es cierto que ya es insostenible. Y me llamó mucho la atención lo que en esta semana declaró en cadena nacional el presidente Macron, porque él dijo que si se tenía que asumir la impopularidad de la medida, él la asumiría. Y esto pues habla, yo lo valoraría de manera positiva de un gobernante que sabe el costo político de una medida de esta naturaleza, porque como bien ha señalado Jania, ha provocado todas las movilizaciones este año en Francia. Estamos en la 9ª movilización el día de hoy, incluso con actos de violencia donde se incendian algunos predios, basureros, se amenaza a los diputados que aprobaron la famosa moción, o más bien que avalaron el artículo 49.3 que le permitió a Macron que la ley pasara sin necesariamente ser aprobada por la Asamblea. Entonces, claro que esto incendia al país. Se está solicitando que se incremente la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero también ya hay un desequilibrio en el sistema de pensiones francés que no es de ahora, ya lleva años y ya se había advertido de ello. Sin embargo, los anteriores presidentes, el discurso político que estaba en vigor era hacer creer pues que todo estaba bien y que todo era sostenible, lo cual las finanzas del país ya han demostrado que no es así, pues porque ya en 2030 habrá 20 millones de pensionados que no podrán ser sostenidos con este déficit que ya existe en el sistema de pensiones francés, querida Jania. Y dices tú que es impopular, pero es necesario para sus movimientos, para sus finanzas. Sí, por supuesto. Es necesario porque hay que reconocer algo que dijo Macron estos días y que lo dijo muy bien. Él señaló que el país se acostumbró a gastar y a no producir durante las últimas décadas. Y esto, pues evidentemente, ya tuvo un costo en sus finanzas. Y las soluciones populistas, ¿no?, que surgieron para sacar adelante esta situación eran bajar las pensiones. Pues no, porque efectivamente pues estás afectando el poder de compra de la población pensionada. La otra propuesta es que el Estado asuma ese déficit que existe para pagar las pensiones. Pero ¿qué pasaría entonces? Pues que entonces el Estado tendría que incrementar los impuestos. Y Francia es uno de los países donde se paga mayor cantidad de impuestos. Entonces sería tan impopular como la propia ley que se ha aprobado, Jania. Y en cuanto a que el Estado asume ese déficit,
alguien tendría que pagarlo tarde o temprano y seguramente serían las siguientes generaciones. Entonces, hacer un llamado a que el Estado asuma un déficit, como ha sido la única propuesta de los sindicatos hasta ahora conocida, pues es posponer el problema y delegarlo a las siguientes generaciones. Entonces, lo que puede ser impopular el día de hoy lo va a seguir siendo si no se resuelve en este momento, pero además con la diferencia de que va a ser todavía un problema mucho mayor a atacar, porque habrá crecido esa base de pensionados que ya ahorita alcanza los 17 millones, Karen. Pero ¿cómo llegar a un acuerdo, Gaby, si los sindicatos, que es la primera principal base, están en contra? Son los huelguistas, las escuelas, también ya cerrarán puertos petroleros, depósitos, puertos carreteros, depósitos petroleros. ¿Cómo llegar a un acuerdo? Ya empieza a escasear el combustible. ¿Qué final podría tener esto si ambas partes están aferradas en lo que quieren? Macron de esta política y la gente, los sindicatos en general, quienes están saliendo a las calles, están en contra. Bueno, no olvidemos que no se trata de los sindicatos de manera aislada, Jane. Los sindicatos detrás de ellos tienen pues a dos posturas extremas que por primera vez se han unido, ¿verdad? Por extremas que parezcan la derecha y la izquierda francesa, están unidas con el fin de que el gobierno se disuelva, por supuesto. Ninguno de los dos quería que Macron y su gobierno estuviera. De hecho, no fue un triunfo holgado el de Macron en las últimas elecciones. Y estos sindicatos tampoco se mueven solos, traen a estas fuerzas políticas detrás que evidentemente les interesa que se disuelva el propio gobierno y que se llamen elecciones y que ellos tengan una posibilidad real de asumir el poder incluso antes de lo previsto. Entonces, sentarse a negociar, se convocó a que se negociara con los sindicatos previo, incluso que se pasara a discusión la ley, y solo proponían el famoso déficit que te acabo de referir, no daban mayores alternativas. Y cuando se llevó a la Asamblea para discusión, tampoco se quiso discutir la iniciativa. Entonces, en ese ánimo de cerrazón, por un lado, sabemos que es una medida, insisto, impopular por su propia naturaleza, porque a nadie le gusta que le diga que va a trabajar 2 años más, pero financieramente este es ese punto. Y aquí lo que estamos viendo es que una situación de una ley que de alguna manera va a afectar a la mayoría de su población laboralmente hablando y sus derechos de esta naturaleza, pues detrás de la misma están evidentemente las fuerzas políticas de izquierda y de ultraderecha en Francia, que también buscan llevar, como diríamos por ahí, agua a su molino, querida Janes. Pues ahí está el jaloneo y el resultado de unas malas finanzas. Y por eso, insisto, esto podría replicarse en cualquier otro país en donde también pues hay déficit y no hay fluidez, no hay liquidez del dinero. ¿Crees que esto ocurriese en nuestra región, Gaby, ya para cerrar? Pues en nuestra región y en todo el mundo, Jania. Desafortunadamente voy a cerrar como empecé. En la era del populismo, en donde el discurso político quiere convencer a los electores y no actuar responsablemente como jefas o jefas de Estado, las secuelas a las siguientes generaciones. Y me parece que el llamado es que cualquier gobierno, y que me parece que muchos están en esa circunstancia, deben de asumir la responsabilidad de tener unas finanzas públicas sanas y no provocar déficit que tarde o temprano pagarán las siguientes generaciones de alguna manera. Tarde que temprano, y bueno, yo creo que el futuro nos está alcanzando, ya lo estamos pagando, no tan tarde, más bien a corto plazo. Gaby, pues muchísimas gracias por este análisis. Es Gabriela Vargas, analista política y periodista. Muchísimas gracias. Un previernes de Rompedieta que podemos ya irlo saboreando, ¿no? Claro que sí, así lo haremos, mi querida Hanna, y un abrazo a tu auditorio, como siempre. Igualmente, aprovecho también para desearte un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Jania. Que pronto será el tuyo también. Sí. Muchísimas gracias, Gaby. Abrazo y seguimos al habla con estos temas de política nacional o internacional, porque afuera también es mundo. Pausa y volvemos.